Antonio, No, vamos a dejar ya un poco a preguntar, pero es obligado que empieces después de las preguntas que te hagan. Yo te hago la primera y es aquello de que nos ha pillado el toro, ¿no? Podría ser, has dicho los tiempos, desde el parón de septiembre hasta acá y lo que nos queda. La pregunta es una miopía, es una falta, digamos, de capacidad de previsión política o es una opción, digamos, política. ¿Y qué diferencias ha habido sobre otras políticas, otras decisiones tomadas por la Unión Europea? Pero bueno, anótatela y a ver cómo os animáis. Alguien más. Bueno, buenas tardes, agradecerte la charla. Yo la verdad es que la charla me ha puesto la moral por los suelos, porque la conclusión que saco es que tenemos el peor de los gobiernos posibles. Casi me están dando ideas que después de esto votar a Vox o al PP. Tengo mis dudas serias de no hacerlo después de la charla. Vamos a ver, menos mal que hemos hecho algo bueno, que son los presupuestos, pero entonces yo hay una cosa que no entiendo en este momento. Si todo está mal hecho, todo tiene una situación muy difícil de resolver o muy mal gestionada, pero no veo, siempre que habláis los economistas, veo unas críticas muy fuertes, pero no veo ninguna propuesta de solución. Y yo mi pregunta concreta es, ante este desgobierno, ante esta situación tan catastrófica, economistas frente a la crisis, ¿qué proponen que hay que hacer que sea viable? Jorge. Buenas tardes. Se te agradece, Antonio, que en tan breve espacio de tiempo hayas intentado sintetizar una situación tan compleja como la que nos encontramos. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera es si de la misma forma que hemos descubierto que teníamos una sanidad muy débil, vamos, no es muy débil, pero con carencias importantes ante la aparición de una crisis tan profunda, ¿no se está poniendo también en evidencia que tenemos una estructura administrativa en relación con el control económico del país muy débil también? ¿No tenemos ahí unas graves debilidades basadas en insuficiencias informáticas, etcétera, falta de avance en este terreno, como para encontrarnos en la posibilidad de llevar adelante en tiempos aceptables la gestión de cantidades tan ingentes del dinero que viene de Europa? Y la segunda pregunta es, las ayudas directas que tanto se ha tardado en aprobar y que ahí todavía hay grandes dudas, ¿no son consecuencia de la falta de confianza que tiene la propia administración y el propio Estado en la estructura empresarial española? El hecho de que haya pymes con muy poca consistencia y se piense que esas ayudas directas al final van a ir a un saco roto y no van a resolver el problema. De momento me quedo ahí. Muchas gracias. Lázaro. Bueno, yo quería hacer muchas gracias, Antonio. Para gente como yo, que no sabe de economía, ha sido muy clarito. Yo quería hacer una pregunta, primero sobre la deuda pública. ¿Qué va a pasar? No hemos tenido nunca una deuda pública tan alta. ¿Cómo se va a pagar? Luego, sobre la reconversión del modelo productivo. Yo recuerdo la reconversión industrial de los años 80, pero no sé qué va a pasar ahora, si vamos a seguir con el turismo y la construcción o se va a dar pasos.
Y luego, ¿qué va a pasar con las empresas que entren en crisis que ya no sirven para el nuevo modelo productivo? Nada más. Muy bien. Le damos la palabra a Antonio y mientras él va hablando podéis levantar la mano para que yo os vaya apuntando. Antonio, cuando quieras. Bueno, vamos a ver, yo sinceramente no he querido ni quiero ser ni pretendo ser el provocador y mucho menos con vosotros, ¿no? En este pequeño foro, ¿no? Os cuento las cosas como las veo. Yo creo que se han hecho cosas que están muy bien, pero yo creo que se han cometido dos errores. Primero, las cosas se podían haber hecho mejor de dos maneras. Primero, se podía haber hecho más y segundo, se podía haber hecho antes. Yo creo que merece la pena saberlo y ser conscientes de la situación que hay. Y eso yo creo que es el análisis que yo hago y lo hago, en fin, porque creo que tenemos o que tengo, digamos, datos para hacerlo, ¿no? Mirad, en Alemania, según datos del Banco Central Europeo, para todos los países, ha hecho un estudio en el mes de noviembre, hizo un estudio y dijo, vamos a comparar cuáles son los paquetes de medidas de todos los países y vamos a sumarlos, ¿no? Bueno, Alemania, según estos datos del Banco Central Europeo, se gastó hasta el mes de octubre, que es cuando termina la recogida de datos del Banco Central Europeo, más o menos el 5% de su Producto Interior Bruto en todo tipo de ayudas, sin contar créditos, ¿no? Sin contar créditos, solamente ayudas a las empresas, ayudas a las familias, expedientes de regulación de empleo, todo. Más o menos un 5% de su Producto Interior Bruto. Francia, otro tanto del suyo, el 5%, al igual que Italia. Holanda, es uno de los países frugales, como ya sabéis, casi llegó al 8% de su Producto Interior Bruto. Y en el promedio europeo, el conjunto de las ayudas, el conjunto de los países, ya sacando el promedio, han más que doblado en relación al Producto Interior Bruto a las españolas. Las nuestras no han superado el 3% del PIB. A pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de que se ha hecho mucho más de lo que se hizo en la crisis anterior, a pesar de que no hay comparación con ella, por tanto, con la política económica que se hizo en la anterior crisis, a pesar de todo, tenemos que reconocer que nos hemos quedado cortos. Eso es una de las conclusiones. La otra de las conclusiones es que, en fin, cosas que estamos intentando hacer ahora y que seguramente su retraso, incluso con la formulación que ha hecho Calviño de este nuevo paquete de ayudas, que no es precisamente la más útil y la más eficaz, incluso con esa formulación, la cosa podría haber tenido un pase y podríamos haber esperado sin muchos costes 3 meses si se hubieran adoptado en septiembre o en octubre, pero no a finales del mes de marzo de 2021. Yo creo que, por tanto, lo que os vengo a decir es que los datos, a mí, lo que me dicen es que podíamos haber hecho un poco más y podíamos haber hecho las cosas un poco antes, ¿no? ¿Cuál es la razón que preguntaba en primer lugar Pepe para esto? ¿Hay una opción política detrás? Pues yo creo que sin duda hay una opción política detrás. Todo el gobierno no estará de acuerdo, ni es homogéneo, pero no porque sea un gobierno de coalición, sino porque no es homogénea ni tampoco en los criterios de lo que había que hacer en cuanto a la crisis económica o en cuanto a los efectos económicos de la crisis, no es homogénea tampoco lo que pensaban los ministerios socialistas. Había claramente ministerios socialistas que eran partidarios de hacer mucho más, pero naturalmente el Ministerio de Economía es el que manda. Y especialmente, bueno, pues si tiene el respaldo adecuado, ¿no? Es evidente que hay que ha habido y que sigue habiendo dos orientaciones en cuanto
al problema de las prioridades en la política económica también dentro de este gobierno. Yo creo que no podemos negarlo. Hay una orientación mucho más ortodoxa y hay otra orientación mucho menos ortodoxa o más socialdemócrata, si queréis llamarlo así. Más socialdemócrata, más keynesiana, ¿no? Hay una visión muy ortodoxa que prima, a pesar de todas las ayudas, que no había más remedio que dar y tal, pero las ha dado con el freno echado. ¿Por qué con el freno echado? Porque le preocupaba sobre todo el crecimiento del déficit público y de la deuda. En una economía que se ha hundido como la nuestra, un 11% del PIB, más de la mitad de todo el crecimiento de la deuda se ha producido por el efecto aritmético de que el volumen de deuda pública se calcula sobre en porcentaje del Producto Interior Bruto. Y si cae el denominador, como cualquiera que haya hecho divisiones, si cae el denominador, sabe que el cociente es más alto. Y eso es lo que ha pasado. Ha crecido mucho el volumen de deuda pública, pero más de la mitad ha sido por la caída del denominador. Por tanto, al final, los datos lo que muestran es que la deuda pública no refleja en este momento, sabe que vamos a tener un déficit grandísimo, naturalmente, pero por los factores, digamos, que conlleva una crisis como esta. Caen muchísimo los ingresos y aumentan los gastos. Los gastos aumentan por los estabilizadores automáticos y aumentan también por las decisiones discrecionales de gasto que toma el gobierno. Pero han caído más los ingresos de lo que han aumentado los gastos. El déficit público está más explicado por el hundimiento de los impuestos como resultado de la falta de actividad económica que por el incremento del gasto público, que como os digo, no ha sobrepasado el 3% del PIB, bastante inferior al que han registrado otras economías, como ya os he dado algunos datos de las grandes economías, pero también del promedio europeo. Por tanto, hay una cierta aversión al déficit y al aumento de la deuda pública en una parte del gobierno, que es fundamentalmente ortodoxa, y que se ha estado resistiendo activamente a todos los debates del Consejo de Ministros, a todos los planteamientos. Hace poco la ministra de Trabajo me contaba que ellos presentaron un plan de una cosa que llamaban los ERTEs virtuales para que a las muy pequeñas empresas y sobre todo en determinados sectores especialmente paralizados y tal, pudieran continuar dándoles con cargo a las prestaciones por desempleo, como si fueran los ERTEs, pero sin necesidad de que los trabajadores estuvieran todos en su casa, mantener, digamos, unos niveles de endeudamiento, unos niveles de inyección y de ayudas que permitieran sostener a empresas muy pequeñas que no tienen apenas capacidad financiera para hacerlo. Ellos me contó que lo iban a pagar con un remanente de tesorería que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal acumulado de 3.000 millones de euros, que no está nada mal para hacer un plan de esas características y que lo querían hacer en el mes de octubre. Pero no obtuvieron la autorización del Ministerio de Economía ni la autorización del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque en el momento que ese dinero, que no lo tienen que poner, que está en remanente de tesorería, es decir, no es dinero nuevo, no hay que emitir deuda, no hay que hacer nada, está el dinero en el Banco de España, en la cuenta del Servicio Público de Empleo en el Banco de España. Pero ¿qué sucede? Que si ese remanente se utiliza, entonces hay que contabilizarlo como déficit. El dinero no se pone, pero aparece como déficit, porque corresponde a ingresos y a recursos de años anteriores. Por tanto, de acuerdo con las normas europeas de contabilidad, hay que contabilizarlo como déficit. Bueno, pues ese motivo fue suficiente para que echaran atrás el plan. Ha primado una determinada orientación que ha frenado
que ha frenado las necesidades que había, ¿no? Por mucho que las instituciones internacionales, el Fondo Monetario, la OCDE y todo, hijo de vecino, y hasta el Banco Central Europeo decían, no, es el momento de gastar, es el momento de gastar. No reparen ustedes en el problema del déficit público, que ya llegará su momento, pero será cuando se llegue a la recuperación de la economía. Y sin embargo, pues, ha habido otros ministerios que no han conseguido convencerlos, ¿no? No han conseguido. El Ministerio de Fomento también estaba a favor de otra política de gasto, la vicepresidenta de Transformación Digital, el ministro Escrivá nos confesó en una reunión que tuvimos con la vicepresidenta cuarta, la ministra de Trabajo y el ministro Escrivá nos confesó que él estaba de acuerdo con nosotros y que él también pensaba que había que hacer más y no mirar el déficit público de momento, que ya llegaría su momento en 2022 o 2023. En fin, había distintas sensibilidades de política económica. Es evidente que ha triunfado una de ellas que prima más que no aumente más de un cierto nivel el déficit público y la deuda pública.